Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Empezamos con un nuevo tema en esto del análisis de circuitos. Son circuitos en régimen transitorio, pero para ver eso hay que conocer un poquito de un tema antes, ¿no? Normalmente los circuitos que hemos visto hasta ahorita son circuitos, eh, básicamente son circuitos puros resistivos, ¿sí? Y como ya sabemos, el hecho de que sean circuitos resistivos, pues en el caso de los resistores, son elementos que van a disipar, eh, disipan energía, ¿no? Entonces, aquí entran en juego en esos circuitos, en régimen transitorio, entran en juegos elementos como capacitores e inductores que no solamente que ya no disipan energía, sino que almacenan energía, la cual puede recuperarse en un momento determinado. Entonces, a este tipo de elementos, a los capacitores e inductores, se les denomina elementos de almacenamiento. Algunas de las aplicaciones, sí, que tienen estos elementos, o las aplicaciones que tienen, son mayores en comparación con los circuitos resistivos, donde sus aplicaciones se encuentran un poquito limitadas, ¿no? ¿Sí? O hay que echarle un poquito de más coco, ¿no? Para ver dónde los podemos aplicar. Entonces, con los capacitores e inductores vamos a tener circuitos un poquito de mayor importancia y por lo tanto más prácticos. Aquí presentamos lo que es el, el, el símbolo del capacitor y el símbolo del inductor. Entonces, y también comentamos que las diferentes técnicas de análisis que hemos visto anteriormente también se aplican o son aplicables a circuitos que tienen inductores y capacitores, ¿no? Entonces voy a avanzar a la siguiente página para continuar, ¿no? Okay. Entonces, el capacitor es un elemento diseñado para almacenar energía en forma de campo eléctrico. ¿Dónde vamos a emplear estos elementos? Pues lo vamos a emplear pues en electrónica, en sistemas de potencia, en comunicación, computadoras, en sensores, ¿sí? También en los sensores dentro lo vamos a encontrar. En sí, ¿no? Hay una amplia gama de aplicaciones donde se utilizan estos. ¿En qué? ¿En qué elementos o en qué productos, por así decirlo? En sintonizadores, eh, en fuentes de voltaje, en radioreceptores, en circuitos PID, en memorias y en amplificadores. Básicamente la cantidad ahora sí que de aplicaciones, pues es un poco vasta, ¿no? Las que tienen o donde se utilizan los capacitores. ¿Qué más? Un capacitor está compuesto por dos placas, básicamente, si lo ven en su forma más simple, separadas por un aislante o material dieléctrico, ¿no? Y como lo vemos aquí, ¿no? Vemos que tenemos las placas, en medio las placas pueden ser de aluminio, hay un material dieléctrico que puede ser aire, cerámica, papel o mica, y si al aplicarle nosotros una fuente de voltaje, entonces sus extremos, el capacitor lo que va a hacer va a almacenar energía o va a almacenar carga en las diferentes placas en forma de campo eléctrico, ¿no? Entonces, la carga eh, la carga almacenada va a ser igual a la constante del capacitor o la capacitancia, por así decirlo, por el voltaje que se le está aplicando, ¿no? Entonces la carga que almacena el capacitor es igual a la capacitancia por el voltaje, ¿no? Es una, donde C es una constante de proporcionalidad que se denomina capacitancia, ¿no? Es la que denominamos, ¿no? Capacitancia por su capacidad de almacenar energía. Su unidad es el farad, ¿sí? Y la capacitancia es la proporción entre la carga de la placa de un capacitor y la diferencia de tensión entre las dos placas medida en farad, ¿no? Entonces aquí un farad va a ser igual a un coulomb sobre vol, ¿no? Es lo que nos indica, ¿no? Ok, continuamos. Tenemos que la capacitancia está dada que a la carga del capacitor está dada por la capacitancia multiplicada por el voltaje, donde aquí la carga
no depende, o sea, si nosotros despejamos la capacitancia, nos quedaría la carga entre voltaje, ¿no? Entonces, esta capacitancia no depende de las dimensiones, no depende de la carga ni del voltaje directamente, sino la capacitancia se encuentra relacionada o va a depender de las dimensiones físicas del capacitor. Básicamente podemos decir cómo está construido, del tamaño que está construido, ¿no? Entonces, la capacitancia está dada por una constante de permitividad del material dieléctrico, el área de la superficie de la placa y la distancia entre las placas, ¿no? Entonces, con esta formulita es lo que determina, ¿sí?, la capacitancia del capacitor, no esta, ¿no? ¿Sí? También de lo anterior o de la anterior ecuación, pues nosotros podemos inferir que el área superficial de las placas, lo que podemos inferir es que del área superficial de las placas, si el área es más grande, va a haber mayor capacitancia. Del espaciamiento de las placas también podemos inferir que a menor espaciamiento va a haber una mayor capacitancia. De la permitividad del material, nos dice que si mayor permitividad va a haber mayor capacitancia, ¿no? Todas estas inferencias pues vienen dadas de esta fórmula, ¿no? De esta formulita que está aquí, ¿no? Es lo que nos dice, ¿no? Eso es lo que nos dice de la capacitancia, ¿no? También tenemos que comercialmente el rango de los capacitores va de los picofaradios a los microfaradios, ¿sí? Se toma en cuenta el material eléctrico del que están hechos, si son fijos, son variables. Y aquí se muestra lo que es el símbolo del capacitor fijo y el símbolo del capacitor variable, ¿no? Sí, ahí están los